Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas una vez más al programa, a un programa de letras de Nuestra América. Y pues nuevamente mi compañero Daniel Salomón, su servidora Amelia Rivas. Y pues el día de hoy vamos a tener, o vamos a hablar más bien de una poeta pues relevante, ¿no? En términos de las literaturas indígenas, ¿no? Vamos a hablar de Irma Pineda. Vamos a leer algunos poemas de ella y vamos a generar este diálogo, ¿no? Pero previo justo a introducirnos directamente con Irma Pineda, pues me gustaría mucho hacer una pequeña introducción, ¿no? Justamente de este libro que se llama Mujeres de Maíz, que fue escrito por Guiomar Rovira, que es, bueno, fue periodista, ¿no? Ahorita les leo un poquito de su semblanza, pero que considero que justamente es oportuno, ¿no? Para el programa y pues para los programas que en general pues hemos generado, ¿no? Dice, las mujeres toman la palabra. La mayor Ana María relata sin ambajes lo que costó lograr la participación de las mujeres. Nosotros les exigimos a los compañeros de los pueblos que las mujeres también tenían que organizarse, representar algo, hacer algo, no solo los hombres, porque siempre que llegábamos a las comunidades había solo puros hombres en la reunión, en los círculos de estudio que hacíamos. Trabajamos mucho para que la mujer se levantara y tuviera oportunidad de algo. Ellas mismas lo pedían. Decían, si los hombres van a estudiar o aprender cosas, ¿por qué nosotras no? También queremos entrenarnos, aprender algo. Además, tenemos compañeras que son insurgentes y están demostrando que sí pueden. Sí podemos las mujeres, dennos oportunidad. Y, y así se fue gestando lentamente la ley revolucionaria de mujeres del EZLN. Maribel hace un relato de ese proceso y de sus consecuencias. Cuando se viene la discusión sobre las leyes revolucionarias de mujeres, ya las compañeras entendían bien por qué iban a luchar y cuáles eran sus necesidades, aparte de nuestras demandas generales. Las compañeras dicen, no, pues vemos que aquí, dentro mismo de nosotros, en las poblaciones, existen injusticias que el pensamiento de ricos ha metido entre los hombres y ellos quieren dominar a las mujeres. Ese es un pensamiento que no nos sirve a nosotros. Bueno, creo que es importante traer a colación pues justamente este fragmento, ¿no? De este libro Mujeres de Maíz. Eh, pues porque, bueno, en este libro se habla sobre la participación de las mujeres en este movimiento tan famoso de los años 90, ¿no? Por parte de los compañeros y compañeras del EZLN. Y creo que pues tiene cabida pues sí, justamente porque estamos hablando de la lengua, de la palabra, ¿no? Y creo que hablar de mujeres indígenas, originarias, ¿no? Que también están inmersas en el arte, particularmente en la literatura, creo que pues justo tiene relevancia, ¿no? Primero porque ya en algún momento lo decíamos, ¿no? Hablar la lengua o portar el huipil, ¿no? O lo que se use, si bien no determina si eres indígena o no, creo que sí da como esta pauta, ¿no? Para hacer o generar todo este proceso de identidad, ¿no? Entonces, creo que la participación política de las mujeres en estos espacios, ¿no? Como lo muestra Guiomar justamente, pues también abre esa puerta, ¿no? A la participación de las mujeres dentro de la literatura, ¿no? Y particularmente las mujeres originarias y por qué no también mencionarlo a las mujeres poetas, ¿no? Que recientemente estuvieron en el Palacio de Bellas Artes y que como bien lo mencionó el público, era a quienes queríamos escuchar. Entonces, bueno, con esto abrimos y voy a mencionar ahora sí, pues a Irma Pineda, ¿no? Justamente una poeta zapoteca, ¿no? Que pues recomendamos muchísimo y que se han abierto muchísimas líneas pues, de investigación y mucho acercamiento de las juventudes, ¿no? A esta poeta. Para ello voy a empezar a mencionar quién es ella, ¿no?
Ella nació en Juchitán, Oaxaca, el 30 de julio de 1974. Es poeta y traductora zapoteca, profesora en la Universidad Pedagógica Nacional. Estudió la licenciatura en Comunicación y la maestría en Educación y Diversidad Cultural. Ha participado en diversos encuentros internacionales de literatura y poesía, como el Congreso sobre la Oralidad y Literatura, el Festival Mundial de Poesía en Venezuela, el Festival Internacional de Poesía de Medellín, entre otros. Fue presidenta de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas y su obra aparece en diversas antologías, ¿no? Y justamente voy a ello, ¿no? ¿Cuáles han sido las obras en las que ha participado Irma Pineda? Eh, pues como autora y como coautora también, ¿no? No lo voy a mencionar en su lengua porque pues es difícil, no la sé. Un primer libro en 1999 que se llama La Flor de la Palabra. 2005 surge el libro En el vientre de la noche. En 2006 Viejos Poemas. Igual 2006 Nostalgias del Mar. En 2007 La nostalgia no se marcha como el agua de los ríos. 2008 De la casa del ombligo a las 9:15. 2012 Una noche oscura. 2013 La flor que se llevó. 2015 Los 43 poetas por Ayotzinapa. 2016 Sombra Roja, 17 poetas mexicanas. 2017 Del río que corre, poesía blanco móvil a través de 30 años. En el 2018 crea este libro que se llama Rojo Deseo. En 2021 Alguien aquí que tiembla, celebración poética de mujeres, año primero del confinamiento. 2022 Arcoíris en una ráfaga de viento, poemas de 7 autoras en lenguas originarias de México. 2000, y bueno, hay una antología en 2010 que se llama Segunda Antología en Lenguas Indígenas del Estado de Veracruz, 2021, Dichos y Mitos acerca del agua, ¿no? Estas son las participaciones, bueno, la participación que ha tenido Irma Pineda como autora, como coautora. Entonces yo creo que es importante pues traerla justamente a la mesa, ¿no? Entonces, Daniel, no sé si quieres decir algo. Sí, ahorita que leías el texto y recordabas, ¿no?, a través de la autora, el trabajo que hacen las mujeres en el ZLN, ¿no? Como esta organización Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la estructura militar, tienen pues a mujeres, ¿no? Sí. En cargos. Eso me hacía reflexionar, ¿no? Que es reciente de alguna forma la Sí. participación de las mujeres en la historia, ¿no? Recordaba Reciente en términos en teóricos. términos teóricos, ¿no? En Ajá. términos, pues sí, ¿no? En plasmar Ajá. en texto, en la escritura, ¿no? Recordaba yo a esa gran pensadora Olim de Gouges, ¿no? En el siglo XVIII, ¿no? Para ser exactos, en 1789 se escribe en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y el Sí. Ciudadano, ¿no? Es una declaración que como la base, los cimientos de lo que se convertiría o lo que conocemos ahora como Derechos las humanos. constituciones, ¿no? Ajá. En las naciones, ¿no? En 1789 se crea esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, justo, ¿no? Se está creando en este preciso momento de la historia lo que conocemos ahora como las naciones, ¿no? En Francia, para ser específicos, y los derechos humanos se hacen presentes, Sí. ¿no? Olim de Gouges lo que hace hacia 1791 Ajá. es escribir la Declaración de los Derechos del Hombre y la Mujer, ¿no? Diciendo de alguna forma, a ver, aquí estamos, ¿no? Exactamente. También somos Ajá. sujetos de derecho. Tenemos, en la historia tenemos que estar presentes a partir de este momento, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de los franceses? Pues a Olympe de Gouges a piedrazos, Sí. ¿no? Fue el castigo por querer tener derechos humanos, ¿no? Exactamente. Derechos mínimos humanos, ¿no? Ajá. Y de alguna forma, pues, es un gran referente esto, ¿no? Porque estamos hablando de 1700, finales de Ajá, del siglo 1700, XVIII. 1792, 91, ¿no? Donde vemos que en este momento, con esta gran pensadora Olympe de Gouges que está diciendo, a ver, es momento de que nos tomen en cuenta y participemos en lo que corresponde al Estado, la creación del Estado y Sí. lo que corresponde a los derechos humanos. ¿Cuánto ha pasado de eso hasta acá, ¿no? Sí. 300 años, ¿no? Y en esos 300 años no significa
las mujeres hayan estado presentes en la historia, ¿no? O no como ahora, como lo vemos en los textos y como la compañera lo recuerda, ¿no? Es decir, cómo estos movimientos que se dan a principios del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, principalmente movimientos revolucionarios en toda América Latina, ¿no? ¿No? En México tenemos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y antes del Ejército Zapatista hubo otras organizaciones de la guerrilla donde ya tenían mujeres, ¿no? Por ejemplo, la MAR, el Movimiento Armado Revolucionario, o vemos también incluso en Centroamérica, ¿no? Nicaragua, El Salvador, países donde pues sí, después de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Apenas 50 años, 40 años, ¿no? Principalmente en la guerra sucia, en la guerra, mientras se da la Guerra Fría en el mundo, mundial, el contexto mundial, pues en América Latina se están dando muchas guerrillas, ¿no? Así es. Y donde vemos de alguna forma pues sí, ¿no? En México en 1950, ¿no? Pero la participación a este nivel, ¿no? De tener cargos así de importantes, ¿no? Lo vemos hasta ahorita, ¿no? La primera mujer presidenta en México, ¿no? Después de cuánta historia del país, ¿no? 215 años de historia, ¿no? Del inicio de la guerra de independencia. Han pasado 215 años para que tengamos a nuestra primera mujer presidenta, ¿no? Así es. Es decir, vemos cómo es nuevo de alguna forma esta participación en el mundo, ¿no? Sí. En México y en el mundo. Sí, claro. Y cabe mencionar también, ¿no? Que para entrar ya directamente con Irma Pineda, recordar que su padre, ¿no? Ahorita no recuerdo bien el nombre, justamente fue él estuvo sometido, ¿no? Fue justamente, ¿no? Porque él estaba en esa lucha, ¿no? De estar reforzando las líneas desde los campesinos, los indígenas, ¿no? Su padre forzada, ¿no? Que hasta la fecha pues no se sabe qué fue de su padre, ¿no? Y que justamente se sigue exigiendo la presentación con vida, ¿no? De su padre y que es importante, ¿no? Creo que una de las cosas que se mencionaba como otra línea, ¿no? Dentro de la literatura, las literaturas indígenas, era también como esta manifestación, ¿no? Como de la resistencia a estos procesos de colonización, de invasión, de intervención, ¿no? Y que creo que es un poco donde Irma Pineda va entrando en el ámbito de la literatura, ¿no? Si damos cuenta de sus textos o de su poética, de su poesía, justamente va, ¿no? Encaminada hacia allá, ¿no? Que tiene que ver con esta denuncia social, ¿no? Desde ella como mujer indígena y por supuesto esta historia que tiene pues su padre, ¿no? Lamentablemente. Pero posteriormente dentro del desarrollo de la poesía de Irma Pineda, justamente el libro rojo, ¿no? Es como, no el parteaguas, pero sí un camino distinto que toma Irma y que justamente dentro de esa poesía comienza a matizar esta parte de lo erótico, ¿no? En este libro rojo. Y pues yo creo que es importante, ¿no? También mencionar que si bien dentro de las literaturas indígenas originarias, pues sí hay una denuncia, ¿no? Pues bastante importante, ¿no? Dentro de las literaturas, también hablan de otros temas, ¿no? Justamente ya lo veíamos anteriormente con este poeta, que siempre se me olvida su nombre. Kaluta Yisabe. Ajá, Kaluta Yisabe, justamente, ¿no? Que es lo que veíamos en su poesía, ¿no? Este vínculo con la naturaleza, con la cosmovisión, ¿no? Que es algo que justamente da pues ese poder, bueno, esa cabida identitaria, ¿no? Justamente. Y pues yo creo que tener, ¿no? Este fragmento de este libro hecho por la compañera periodista que se encargó de entrevistar a las compañeras del EZLN por toda su participación en este movimiento, ¿no? Se vincula perfectamente, ¿no? Con toda la poesía de Irma Pineda. Sí, y en el contexto histórico, ¿no? O sea, si pensamos en la literatura política en México, ¿no? Tenemos pues muchos escritores, ¿no? Sí. De literatura política, pero
justo ahí, bueno, perdón que te interrumpa, pero justo ahí también es una de las cosas, uno de los dilemas, o no sé si llamarlo problema, que justamente la literatura política, ¿no? Justamente con esta posición de demanda, a veces o en cierto periodo, ¿no? De la literatura no se consideró eso, ¿no? No se consideró literatura, ¿no? Porque justamente se encasillaba como este nombre que ya, bueno, esta categoría que ya habíamos mencionado de manera previa, ¿no? Como muy panfletaria, ¿no? Entonces, sin valor literario, ¿no? Justamente lo que hablábamos con Gabriel, ¿no? Estas categorías occidentales, ¿no? En donde, pues esto que se escribe, entonces, ¿dónde queda, no? Porque dentro de la categoría occidental no, pues no cabe, ¿no? Entonces, si no cabe, por lo tanto, no se considera literario, estético, artístico, ¿no? Y yo creo que sí es importante mencionar, ¿no? Que si bien la literatura es ficcional, ¿no? Pues este acercamiento a la verosimilitud es importante, ¿no? Creo que justo las luchas no solamente son cuando ya se presenta la masa haciendo demanda de ciertas necesidades, ¿no? Creo que la lucha y la resistencia es cotidiana, ¿no? Sobre todo digo, no, pues sí, particularmente en el caso de las mujeres, ¿no? Como bien lo mencionaba la compañera que le narra, ¿no? A la autora del libro, ¿no? Es que íbamos a los círculos de estudio y eran los hombres los que tenían la palabra, ¿no? Y entonces, ¿dónde quedábamos nosotras? Yo creo que es relevante y tiene todo el sentido y pues que se hable de esto, ¿no? Que se hable no solo de la posición que ha tomado la mujer en ciertos sitios, ¿no? Ciertos aspectos particulares, ¿no? Sino qué ha pasado con las compañeras indígenas, ¿no? Y cómo es que de manera cotidiana ellas viven la lucha, ellas viven la resistencia, aún con violencias, ¿no? Pues bastante marcadas, visibles. Y pues nada, esperemos que con esto que leamos de Irma Pineda, pues podamos abrir estos espacios, ¿no? Sí, y antes también de pasar para allá, recordaba esto que decía, ¿no? De la posición política, al hacer literatura política, ¿no? Es una posición política Sí. cuando se escribe desde ahí. Y en la historia, pues no siempre ha funcionado esto, ¿no? Sí. Tenemos el caso de, por ejemplo, Dalai de Fopa, ¿no? Una escritora de Uh-huh. origen guatemalteco Sí. que debido a la guerra, justo en la revolución en su país, pues ella decide emigrar, ¿no? Sí. Primero en España, después está en México, Uh-huh. ya en México obtiene la nacionalidad, da clases en la Universidad Nacional, ¿no? Pero en constante conflicto con la nación, ¿no? Sus hijos participan de alguna forma en la guerra Sí. y posteriormente ella decide viajar nuevamente a Guatemala y es desaparecida, ¿no? Es una de las tantas desaparecidas que nos deja pues las dictaduras en Sí. América Latina, ¿no? ¿Y qué hace Alay de Fopa? Pues hace poesía, hace literatura de alguna forma política, ¿no? Revolucionaria, desde su papel como mujer dice, a ver, la literatura nos pertenece también, ¿no? Sí. Somos parte de la literatura y entonces por ahí hace poesía y textos muy interesantes, ¿no? Sí. Pensaba, por ejemplo, en también grandes escritoras mexicanas que hemos tenido, como Inés Arredondo, que Mm. pertenece a la generación del medio siglo, Sí. ¿no? Que era un grupo de escritores y escritoras que se juntaban en la Casa del Lago en En la casa del Chapultepec, lago, ¿no? sí, Esa justo. casa que tal vez ahora si vamos a Chapultepec vemos ahí como un centro cultural, Uh-huh. ¿no? Y tal vez de no tanta importancia, digamos, pues en realidad fue un centro, un epicentro de grandes escritores y escritoras en México, en una generación muy importante como esta generación del medio siglo, ¿no? Sí. Eh, y que Inés Arredondo o Amparo Dávila, ¿no? Que son Uh-huh. grandes escritoras que pues apenas están, Adela Fernández, ¿no? ¿no? Que se Por están ejemplo, retomando, ¿no? sí, Que justo. están publicando nuevamente, reeditando y reimprimiendo las obras, ¿no? Las grandes obras de estas escritoras, ¿no? Entonces me parece que pues hay un movimiento, ¿no? Hay un movimiento en la literatura, en lo que está pasando, ¿no? En muchos grandes escritores, pero también muchas grandes escritoras en América Latina y en México principalmente, ¿no? Ya que nos corresponde acá. Sí. Sí, justo en alguna de las entrevistas que le realizan a Irma Pineda, le preguntan, bueno, ¿y cuántas escritoras indígenas zapotecas, ¿no? Hay, ¿no? Y ella decía, no, pues bueno, recuerdo algunas de los años 70,
¿no? Después siguió Natalia Toledo y luego yo y algunas juventudes, pero pues en realidad no es que exista mucho auge, ya en algún otro momento también lo mencionábamos, ¿no? Al menos dentro de nuestra comunidad indígena, por ejemplo, no existen, o hasta donde nosotros sabemos, no conocemos algún escritor en lengua triqui, ¿no? Por ejemplo, que sería interesante, ¿no? Empezar ahí a indagar un poco, ¿no? Entonces, y que ya lo hablábamos también con Gabriel, ¿no? En un capítulo, ¿no? Que justamente, pues el movimiento es nuevo, ¿no? Realmente tendrá unos 30, máximo 40 años, ¿no? Justo del movimiento, de este surgimiento, ¿no? De escritores y escritoras indígenas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sin más, bueno, me parece que ibas a Sí, aportar algo sobre la lengua algo zapoteca. interesante, porque, como dices, ¿no? Irma Pineda es escritora zapoteca, de origen Ujú, zapoteco, ¿no? Específicamente de Juchitán, ujú, en Oaxaca. Interesante, ¿no? Ya hemos hablado sobre otras lenguas indígenas, ¿no? En el caso del zapoteco, también es variante o es descendiente del otomangue, ¿no? ajá, Esta gran familia lingüística, ¿no? Recordamos que son 11 familias lingüísticas en México, pues principalmente como en esta región hay variantes del otomangue, ¿no? Es decir, hace unos 5000 años decíamos, más o menos hay una variación en sí, el otomangue, ¿no? Que hace que como una raíz no se distribuyan de alguna forma nuevas lenguas, ¿no? Entonces el zapoteco es parte de esta familia lingüística del otomangue. Una de las cosas que ya decíamos sobre estas lenguas es ujú, una lengua tonal, también se sí, presenta una lengua tonal, es decir, que las palabras pueden variar dependiendo del tono, ¿no? Es cómo ujú, se pronuncian, ¿no? Puede ser contextual una palabra de alguna forma. Es una lengua que pues, sirvió también para la evangelización sí, de los pueblos originarios, ¿no? sí, Es una, claro, porque, y a pesar de eso, tiene muchas variantes dialectales, sí, aproximadamente 60 variantes dialectales. Una cosa que me parece rescatable de la lengua zapoteca es que los frailes, ¿no? Cuando llegan y hacen las crónicas, escriben de la lengua zapoteca cosas como que era una lengua eh, elegante, ¿no? Porque usa las figuras retóricas, ¿no? Es una lengua donde se usa mucho la parábola, donde se utilizan, ¿no? sí, Entonces, incluso entraban en conflicto algunos cronistas, ¿no? Porque decían, ¿cómo es posible que una lengua indígena tenga esta belleza, de alguna forma, esta sí, elegancia, ¿no? Como para hablarnos en metáforas, ¿no? Cosas que, pues, para nosotros, ¿no? pues no es que, No es gran cosa, ¿no? Es sí, parte del habla, pero en ese momento los cronistas dicen, como una lengua del pasado, digámoslo así, o indígena, india, ajá, ¿no? De las sí, Indias, salva, puede tener esta belleza, ¿no? sí. Entonces, pues es una lengua que tiene más de 5000 años de historia, ¿no? Sí, y justo también hiciste que recordara a si mal no recuerdo, cineasta ruso, Sergei Eisenstein, que justamente llega a Juchitán y filma, ¿no? Una película en torno al contexto juchiteca y que bueno, se dio como ese salto, ¿no? Este cineasta, que bueno, ya después de un paso temporal, ¿no? Entre mi acercamiento a esa película y hasta ahora, pues hay una posición crítica, ¿no? En torno a este cineasta, que bueno, no es el momento, pero ya en otro lugar hablaremos de eso, ¿no? Que justamente viene a estudiar, ¿no? Como toda la cultura juchiteca y pues justo, ¿no? En esta película va plasmando como todos estos procesos, incluso si no mal recuerdo, hace la grabación de una boda, ¿no? De los compañeros de esta región. Y bueno, eso genera mucho análisis, ¿no? Entonces, pues la cultura zapoteca en realidad creo que tiene pues mucha historia, ¿no? Al menos más cimentada que el resto de las culturas indígenas y pues creo que eso enriquece y creo que fortalece Ujú. también al resto de las culturas indígenas, ¿no? Sí, claro, es una, pues sí, decíamos, ¿no? Una lengua que se usa para la evangelización, es Ujú, decir, ¿no?
hay frailes que escriben, que hacen análisis, ¿no? Tienen textos teóricos en este momento, Fray Juan de Córdoba me parece que se llama. No tengo exacto el nombre, pero el apellido es Córdoba, ¿no? Fray Juan de Córdoba, digamos. Hace un texto que es la ley general de la lengua zapoteca y, ¿no? Algo, no recuerdo exactamente el nombre, pero por ahí va. ¿No? Y que es lo que hacen, ¿no? Estudios lingüísticos acerca de la lengua zapoteca, ¿no? Cerca de 1530, 1540 estamos hablando de esto, ¿no? Donde ya hay un estudio teórico de la lengua zapoteca. ¿No? Decíamos, con otras lenguas como el tric y en el caso de otras lenguas, el estudio es muy cercano de alguna forma, ¿no? El estudio lingüístico o estos procesos de crear una lingüística en ciertas lenguas, pues es muy nuevo, ¿no? En el zapoteco estamos hablando de textos teóricos de 1530 y tantos, ¿no? Es decir, es una lengua que tiene historia y que también tiene estudios críticos, ¿no? Desde hace un buen tiempo. Sí, justo yo creo que podríamos pues comenzar, ¿no? Con la lectura de algunos poemas de Irma Pineda, que justo estoy aquí. Es que me interesa mucho que leamos este poema del libro que se llama La flor que se llevó, que justamente habla si no mal recuerdo, si estoy mal, corríjanme, justamente es como el poema en donde Irma Pineda habla de la llegada del ejército a su pueblo, ¿no? Y entonces como esta especie de invasión que hace el ejército mexicano, que justamente de ahí surgen las desapariciones forzadas, ¿no? Aquí voy a empezar a leerlo. ¿Quiénes somos ahora? Si el brillo de los hilos que nos vistieron de colores hoy están cubiertos de fango, para ocultarnos de la mirada del odio y del veneno que nos lanzas. ¿A quién crees que dañas con tu aliento de fuego? Podrás hacer que caiga mi cuerpo, yo caeré, pero una cosa te digo, otros más se levantarán para enfrentarte. Somos la vida, no la historia que renace, aunque tú anhelaste borrar el color de mi piel, en las manos del mundo estamos aquí presentes, en los sueños de pájaros y flores, somos fuego y sol, luz y tibieza que alumbra los caminos en medio del asombro, luz y tibieza que toca los cuerpos en las noches del amor, cuando hombre y mujer nos hacemos uno para continuar la estirpe y ser de nuevo la vida, ¿no? Ese es como fragmentos, ¿no? No pude encontrar el poema completo porque bueno, no tiene libre acceso, no habría que acudir directamente a los libros de Irma Pineda. Me parece que están en la librería Utópicas, un poco costosos, ¿no? Pero bueno, se tiene acceso, ¿no? Finalmente a la literatura de Irma Pineda, ¿no? Pero justamente como este primer acercamiento de Irma con la poesía tiene que ver, ¿no? Con esto que ella misma mencionaba, ¿no? Esta experiencia de la de su padre por parte del ¿no? Y la llegada del justamente para querer regular, ¿no? Como lo que no estaba permitido ahí, ¿no? Que justamente generaba desorden. Y cómo es que a partir de la poesía política, no sé si llamarlo de esa manera, sea correcto llamarlo desde ahí, justamente hace una denuncia, ¿no? Y va ella plasmando, ¿no? Lo que implica, pues para ella, ¿no? Ver todo este suceso, pues no solo de la llegada del, sino lo que realiza, ¿no? Justo adentro de su comunidad, ¿no? O sea, que sabemos que no es, pues, un acto aislado, ¿no? Sino es una estrategia que se ha generado a lo largo de la historia justamente para callar las voces que pues están en protesta, ¿no? Que justamente cuestionan pues estas dinámicas que crea el Estado, ¿no? Sí, y que tiene que ver con las relaciones de poder, ¿no? Como esta ¿no? A lo largo de la historia, pues no son, como dices, ¿no? No son aisladas, no son casos aislados, tiene que ver con un contexto sociopolítico, geográfico incluso, ¿no? Geopolítico de ciertas regiones, ¿no? Estamos hablando de Juchitán, Oaxaca, ¿no? Históricamente un pueblo en resistencia, ¿no? Sí. Todo Oaxaca prácticamente. Sí. Y esto, ¿no? La capacidad de plasmar algo como la llegada al lugar donde vives, a tu pueblo,
pues la valentía o la fortaleza para hacer esto, ¿no? Yo recuerdo a un poeta de origen eslavo que murió hace poco, ¿no? Simón, sí. Jevdet Bagraj, ¿no? Un poeta de Kosovo, sí. ¿no? Más bien de Kosovo, que ¿no? Que cuando se existía. separa la Unión Soviética, entra en conflicto esta región de Yugoslavia, ¿no? Y los países de los Balcanes, ¿no? Entre ellos está Kosovo, ¿no? Se separan, hay una separación de estos países que pertenecían a la extinta Unión Soviética y que en este momento de la historia, después de la caída del muro de Berlín, lo que están haciendo es resistir de alguna forma, tratar de crear sus propias dimensiones geográficas, sus propios países, ¿no? Exacto. Entonces Kosovo, que formaba parte de Yugoslavia, es un país para este momento en guerra, ¿no? Sí. Este poeta lo que hace es justo reivindicar todo eso, ¿no? Su poesía es poesía donde plasma el dolor de la guerra, ¿no? No solo, pues sí, ¿no? El dolor que es ver morir a alguien, el dolor que es ver al ejército, ¿no? El impacto que tiene todo esto, ¿no? Me parece que pues no estamos tan alejados de la guerra, ¿no? Si bien es una guerra sitiada al otro lado del mundo, no es algo ajeno no es algo ajeno a nosotros, ¿no? tema. Ya decíamos al principio del programa, ¿no? Estamos después de la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, los 60s, los 70s, pues México vive otra guerra, ¿no? Exactamente. La guerra de guerrillas. Sí. Ya no es una guerra tal vez nacional, digamos, ¿no? Sino sitiada o situada. Como muy localizada. Muy localizada en ciertos lugares, ¿no? Principalmente en Guerrero, en Oaxaca, por ahí también en el norte se dan algunos movimientos revolucionarios. No, pero entonces estamos parados ante este tipo de literatura, decimos, ¿no? El hecho de plasmar con palabras el dolor que se vive en la guerra, pues es fuerte, ¿no? No creo que no cualquiera, porque no vivimos la guerra, no estamos presentes en la guerra. Y aunque pensemos y digamos, en México no hay guerra, pues la historia en México ¿no? Nos ha pintado de alguna forma la imagen de la milicia, ¿no? Es decir, nuestra misma historia nos ha dicho, a ver, cuando ha entrado el ejército hacia comunidades indígenas, ¿qué ha pasado, no? Pues hay casos muy conocidos como Acteal, como Juchitán, justo, ¿no? Hace unos años veíamos un problema en Juchitán, en Guerrero, en muchas regiones del país, ¿no? Entonces la poesía política o la escritura política, la literatura política ha servido no solo como una herramienta de expresión para decir miren lo que está pasando, sino también como pues, acercar al dolor, ¿no? Como una forma me parece, de crear empatía, de conocer, de visualizar lo que representa la guerra. Sí, justo lo que mencionas, creo que pues retumba, ¿no? De cierta manera. Eso me lleva, ¿no? A mencionar, ¿no? Que la guerra no está solo situada en un territorio, ¿no? Justamente tiene esta movilidad, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, los compañeras ahora de Palestina, ¿no? Por ejemplo, que están viviendo al vivo, ¿no? Pues la guerra, ¿no? ¿no? Y que justamente de ahí seguramente surgirán o ya surgieron poetas, escritores, escritoras, ¿no? Que están hablando justamente de la guerra encarnada, ¿no? Entonces yo creo que es importante pues mencionarlo y que justamente las literaturas trascienden los territorios, ¿no? Porque, ¿no? Ya el poeta que mencionabas, que fue profesor de la UACM también, ¿no? Pues cómo plasmaba justamente en su poesía todas estas experiencias, ¿no? Vividas a partir de la guerra, ¿no? Esto que está plasmando Irma Pineda también, ¿no? Y que lamentablemente, al menos en nuestro territorio, cuando llega la intervención del ejército, pues lamentablemente siempre arremeten en su mayoría hacia las mujeres, ¿no? Estos actos de violación, de abuso de poder, ¿no? Por ejemplo, quitarle a los hijos, a las hijas, ¿no? Quitar las tierras, ¿no? Entonces, pues la mujer, ¿no? Está siempre ahí localizada en este tipo de circunstancias, de situaciones y que, pues una vez más, ¿no? Las compañeras indígenas, ¿no? A través de la palabra es que enuncian, es que nosotras también estamos viviendo injusticias, ¿no?
tal vez como de una forma particular justamente, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y este sometimiento histórico de las mujeres, no solo ante el Estado, ¿no? Sino también ante los compañeros, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí, pues sí tiene importancia, ¿no? Justamente hacer mención de lo que Irma Pineda ha ido haciendo. Menciono otra vez, no es que únicamente se haya dedicado a la poesía política, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ha ido, pues sí, caminando por diferentes territorios dentro de la literatura, pero pues por ahí empezó ella, ¿no? Sí, y sobre todo rescatar esto, ¿no? Porque me parece no hemos hablado de esta parte de la literatura, ¿no? De la literatura política que es muy Ujú. importante en nuestro país, ¿no? Sí. Creo que hay muy poco Y yo diría que en América en Latina, América ¿no? Latina, sí, no sé si se conozca mucho de la literatura revolucionaria, Ajá, digámoslo así, no porque justo los escritores no pertenecen de alguna forma al canon, ya ajá, decíamos, ¿no? exactamente. Hablar de la guerra, pues no es tan común, ¿no? Tal vez en ficciones, pero hablar de la guerra interna, ¿no? Hasta parece incómodo en algunos momentos, ¿no? Incómodo y incluso censurado, ¿no? Censurado así como si no hubiera pasado, ¿no? Sí, Decíamos, en México ha habido movimientos revolucionarios, ¿no? Después de la década de la de los revolución, 50, ajá, ¿no? Después sí. de la revolución, es decir, México no se estabiliza con la revolución mexicana, ¿no? La No, no, revolución mexicana es parte de la consolidación del Estado-Nación, ¿no? sí. Ya dirían desde el partido actual, ¿no? O Ajá. desde el discurso, desde hablar de transformaciones, Mm, eh, la revolución es una de las transformaciones. Ya después nos dicen, no, la tercera transformación viene hacia las leyes de reforma. sí. No, hacia el cambio de régimen, ¿no? Ajá, De paradigma, digamos, ajá. de alguna forma, ¿no? Pues justo entre estas dos transformaciones, ¿no? Entre la Las segunda grandes, ajá. y la tercera, yo diría, hay por ahí una de la que No se está no hablando. se está hablando o no se visibiliza o tal vez se está englobando Ajá. dentro de Está las otras, ¿no? Porque generalizando. no, de Ajá. alguna forma no termina el proceso revolucionario, ¿no? Sino vemos después, ¿no? Que hay una demanda después de la revolución porque Emiliano Zapata no culmina la repartición de tierras, ¿no? Es Ajá. decir, son 100 años de historia, 50, 60 años de historia donde los principales ideales de la revolución que corresponde a los pueblos originarios, pueblos campesinos, como el reparto agrario y Ujú. todo esto, pues no se consolida No. con la revolución, ¿no? Entonces, justo es como ese ocultamiento que decíamos que dice Bonfil Batalla, Ujú. ¿no? Como el México, se van quedando en el Profundo. México profundo, pues este México profundo renace o sale a la luz, ¿no? En la década de los 60s y los 70s y posteriormente en los 90s, ¿no? Con el Ejército Zapatista Sí. de Liberación Nacional, ¿no? Que es otro paradigma, digamos, ¿no? Otro, Sí. porque sí, ¿no? Las guerrillas de alguna forma buscan rescatar la vida campesina o esta vida en los pueblos, pero me parece que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional reivindica ahora el habitar de los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, aquí estamos, aquí existimos, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Entre estos 100 años de historia, eh, existe eso, ¿no? Esa parte de la historia en México. Por eso le llaman la guerra sucia, ¿no? De Sí. alguna forma, ¿no? Esa guerra por ahí oculta Ajá, y de la que no se tiene que hablar. de la que él forma parte de la historia sucia de Ujú. México, ¿no? Sí, Digamos de justo. alguna forma. Entonces, pues es aquí donde nace la literatura política en México, ¿no? La poesía política, la literatura política, ¿no? Los primeros escritores de poesía política los vemos justo poquito antes de la Sí. revolución, incluso con Flores Ajá, Magón sí, o con justo algunos los por ahí, hermanos. ¿no? Ajá. Y vemos cómo va evolucionando, ¿no? Hemos tenido, pues prácticamente nuestra literatura en el siglo pasado es literatura política de alguna Sí. forma, ¿no? Eh, José Sí. Revueltas, Alay de Fopa, decíamos, ¿no? Ujú. Efraín Huel, pues, en general muchos de Ajá, nuestros sí. escritores, o todos prácticamente, escriben en algún momento poesía Poesía política. No se política. dedican solo a eso, pero escriben poesía o literatura Ajá. política, ¿no? ¿Por qué? Porque están diciendo, a ver, en México está pasando algo, ¿no? Como en el caso de Irma Pineda, ¿no? Está diciendo, a ver, en mi tierra, en Juchitán, ¿no? Está pasando algo. Si ahorita mismo googleamos Juchitán,
pues seguro nos van a aparecer noticias de enfrentamientos del pueblo con policías, con ejército, Sí, claro. o de alguna forma resistiendo, ¿no? Por el agua, por el territorio, por la naturaleza. Sí, y justo creo que esto me hace hablar como, o tener en mente como dos cosas, ¿no? La primera es que hablar de literatura política, pues ha sido yo creo que estigmatizante, ¿no? En el sentido de que se le ha catalogado como panfletaria, ¿no? Justamente, y que pareciera que eso no puede ser literatura, ¿no? No puede ser parte de lo que se hace llamar literatura o arte, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, también acercándonos un poco, bueno, como fuera de esta frontera de la literatura, por ejemplo, la caricatura, las ilustraciones, ¿no? Aquí tenemos a los caricaturistas, ¿no? Que, por ejemplo, todavía en los periódicos impresos, ¿no? Hacen esta sátira, ¿no? De los políticos, ¿no? Que dan pues sus discursos y de pronto meten la pata o entran en contradicción, ¿no? Y ahí está, ¿no? Como la ilustración, ¿no? Yo creo que eso por un lado. Por el otro, hablar de literatura política, por ejemplo, me hiciste recordar este libro tan, justamente de la guerrilla en Nicaragua, este, La montaña es más que una inmensa estepa verde. ajá, sí, justamente, ¿no? De ese libro, ¿no? Que para empezar vamos a preguntar, ¿no? ¿Cuántas de nosotras o nosotros nos hemos acercado, ¿no? Por ejemplo, ese libro, ¿qué tan conocido es, ¿no? Yo creo que posicionarnos desde ahí es importante, ¿no? Y también otro aspecto, ¿no? Por qué estamos hablando de todos estos procesos históricos y se supone que íbamos a hablar de Irma Pineda, ¿no? Y pues justamente recordar, ¿no? Que la literatura no está desapegada de la historia, ¿no? Justamente la historia es la que va encaminando como todos estos procesos, ¿no? No solamente artísticos, literarios, ¿no? Muchos otros también, ¿no? Y yo creo que es relevante justamente mencionarlos porque no es algo que sea ajeno, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, ¿no? Bien, ya lo decíamos, ¿no? Lo que está ocurriendo en Palestina, ¿no? Ahora, lamentablemente, también lo que ocurrió hace justo una semana, ¿no? En el Puente de la Concordia, en la alcaldía de Iztapalapa, ¿no? Nuestras compañeras y compañeros que lamentablemente perdieron la vida, pues seguramente mucho se va a escribir de ello, ¿no? Y que han surgido muchísimos videos y mucho contenido en general, ¿no? En torno a esta situación, ¿no? Eh, que bueno, entonces nos damos cuenta que justamente esas situaciones, como bien particulares, ¿no? La llegada del ejército, algún accidente o la guerra no es algo ajeno a la literatura, ¿no? Y que justamente no sé, habría que estudiar o analizar, ¿no? Como esta parte de por qué se le da esta categoría de lo panfletario, ¿no? Justo de dónde surge esta idea de lo panfletario, ¿no? ¿Quién es quien denomina este término, ¿no? Yo creo que es importante pues también mencionarlo. Sí, y recordaba a un filósofo de origen español, José Ortega y Gasset. Ujú. ¿No? Él hace un texto interesante sobre el Quijote, Mm. ¿no? Y en este libro habla, pues de alguna forma su tesis principal, ¿no? Se plasma ahí que el circunstancialismo, Ujú. diría José Ortega y Gasset, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia, Sí, ¿no? Y para salvarme a mí tengo que salvar a a mi mi circunstancia. circunstancia, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues eso se rescata, ¿no? José Ortega y Gasset vemos que no está tan errado, ¿no? No. De alguna forma, porque y cuando vemos que escritores como Irma Pineda deciden escribir acerca de estas vivencias, ¿no? En primera persona, pues de alguna forma lo que están haciendo es salvándose ellos mismos y sus circunstancias, es decir, no estamos, esta discusión acerca de si el autor se despega de su contexto o no, ¿no? Sí, Es muy interesante, ¿no? Hay textos interesantes como El Invencible Verano de Liliana, ¿no? De Cristina Rivera Garza, sí, ¿no? Que es, pues de alguna manera, un texto muy personal, sí, ¿no? Y que también de alguna forma tiene algo de revolucionario. En el caso de esto que digo es pues justo por eso, ¿no? Porque los escritores de alguna forma también están situados, ¿no? Tienen un locus enunciacionis, sí, digamos, ¿no? Un lugar de enunciación, un lugar donde están exactamente. sitiados o situados, más bien, y que desde ahí escriben, ¿no? Es decir, eh,
¿quién escribe del amor? Pues tal vez el enamorado. ¿Quién Ajá. escribe de la guerra? Pues el que vive la guerra, ¿no? ¿Quién escribe de la fantasía? Pues tal vez alguien que tiene mucha imaginación para escribir de fantasía. Es decir, Hay de todo. hay de todo, ¿no? Sí. Y en este caso el contexto de Irma Pineda lo que está haciendo es pues ayudarnos porque nos explica de alguna forma la guerra, ¿no? Es decir, decía yo hace rato, ¿no? Yo puedo escribir tal vez sobre la guerra, pero seré capaz de transmitir lo que Irma Pineda no transmite, pues no lo sé, ¿no? Porque no Sí. estoy sufriendo la guerra, es decir, no estoy viviendo la guerra, no tengo las palabras tal vez adecuadas que describan el dolor de la guerra, ¿no? Sí, claro. Tal vez como ser externo, sí, ¿no? Sobre cómo estás viendo la Ujú. guerra, ¿no? Pero vivirla, pues es complicado, ¿no? Porque no estás justo en ese lugar, ¿no? Y justo también, hay algo iba a decir, ya se me olvidó. Pero quiero leer otro fragmento que justamente dice, esta es la guerra, nos dijiste, y disparaste al aire para que todos los pájaros se marcharan. Esta es la guerra, nos dijimos y empuñamos nuestra palabra, ¿no? Justamente, ¿no? Otra vez la aparición de la palabra como un símbolo, ¿no? Justamente de lucha y de resistencia, ¿no? Tal pareciera como pues todas estas consignas que se gritan en las marchas, ¿no? Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla, ¿no? Y justamente yo creo que es un poco de lo que Irma Pineda plasma en este fragmento, ¿no? Eh, es la palabra, ¿no? Es su palabra, ¿no? Y su experiencia justamente la que enuncia esta situación que vive los integrantes de su comunidad y ella misma, ¿no? Al encarnar la desaparición forzada, ¿no? De su padre, yo creo que es un hecho que no es que no te deje nada, ¿no? Es que más bien te deja mucho que decir, ¿no? Y pues yo creo que eso es importante, ¿no? No sé, Daniel, si quieras. Recordaba esto que decía de lo panfletario, que puede o pudo haber parecido la literatura política para ciertos personajes en el siglo pasado, ¿no? Y me parece que eso también tiene que ver con la historia de nuestro país, ¿no? Sí. Es decir, vivimos 100 años de una historia pues oscura en México, ¿no? Uh-huh. Con un partido de Estado que gobierna pues prácticamente esos 100 años, ¿no? Y que pues mientras su columna vertebral eran los trabajadores, digámoslo así, ¿no? Porque eso es la columna vertebral de los cimientos de México en el siglo XX, ¿no? Los Sí. trabajadores, ¿no? El ala trabajadora. Sin embargo, y es donde surgen muchos sindicatos, o más bien surgen los sindicatos, las organizaciones civiles, donde Sí. surgen organizaciones estudiantiles, ¿no? Pero justo esto, ¿no? Como este primer, esta primera necesidad, digamos, del gobierno del PRI de crear una base, Uh-huh. pues no les funciona mucho, ¿no? Digamos, ¿no? Porque decíamos, no se cumple con las demandas, ¿no? Sí. De la Constitución de 1917, ¿no? Como el reparto agrario, y eso se va acumulando y desencadena todo esto, ¿no? Es decir, tiene un contexto la Como un escritura efecto política en dominó. México, ¿no? Es un Ajá. efecto dominó, ¿no? Y eso lo vemos en la historia de la literatura, ¿no? Este efecto dominó que hace, pues va poniendo trabas de alguna forma, ¿no? Exactamente. Entonces, pues no queremos eso, ¿no? No sé, Sí. yo por ahí pienso en esto de lo panfletario, ¿no? La misma historia de nuestro país hace que... Sí, justamente hiciste que recordara, digo, hablando de Malpaís Ediciones, ¿no? Justamente este poemario, esta antología que, que, que publica, ¿no? O es como, sí es de poesía política, Uh-huh. ¿no? La Eh, poesía política en México. ajá, la poesía política en México, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sería interesante acercarnos, ¿no? A esta categoría de lo panfletario y la poesía política, ¿no? Y por qué sí o por qué no llamarla de tal manera, ¿no? Y quiénes han sido partícipes, ¿no? Justamente para la construcción de esta otra línea de la literatura, ¿no? Eh, Porque no podemos negar, perdón, que existe, ¿no? O sea, finalmente ahí está, ¿no? Que ante los ojos de ciertas posiciones, ¿no? Sea o no literatura, bueno, es algo distinto, ¿no? Pero yo creo que sí es importante también mencionar ¿no? La poesía política mexicana, ¿no? De Malpaís Ediciones, no sabemos si aún tengan Aún se encuentre. ejemplares,
¿no? Pero pues acercarnos a la editorial, ¿no? Justamente, ¿no? Que no solo en este caso menciona, ¿no? La poesía política, sino que ya también ha hecho otros trabajos editoriales, ¿no? En donde hace, reivindica, ¿no? Justamente la poesía de otras escritores y otros escritores que justamente no entran en el canon, y que es un tema que también se ha venido trabajando, ¿no? A lo largo del programa, ¿no? Y que es importante retomarlo, ¿no? Sería interesante también conocer a otras poetas u otros poetas, ¿no? Que justamente aborden la poesía política desde su propia lengua, ¿no? Creo que sería interesante también. Y eso me parece que la poesía en México, o la poesía política en México es mucho más común de lo que creemos, ¿no? Es decir, desde que uno habla de su sexualidad, por ejemplo, ¿no? Pues ya está haciendo poesía política. Desde que uno habla desde la pobreza o situándose en la pobreza, pues ahí está haciendo poesía política de corte social, ¿no? Desde que uno habla de... por ejemplo, en el caso de la violencia, ¿no? La violencia doméstica, ¿no? Las mujeres que vivimos, pues también este tipo de violencias, ¿no? Que si bien hay que reconocer que la violencia no es que atraviese particularmente a las mujeres, o sea, la atraviesa de una forma peculiar, ¿no? Pero que los hombres también la viven, ¿no? Y que justamente son otras dinámicas las que se van generando, ¿no? En el caso de los hombres, pero que justamente van articuladas, ¿no? Y eso, ¿no? Que la tenemos muy cercana. Recordaba una poeta muralista, Aurora Reyes, ¿no? Sí, claro. Considerada la primer muralista mexicana, y vaya que en México tuvimos una gran escuela o tenemos una gran escuela de muralistas, ¿no? Que ahí también es importante hacer un paréntesis, ¿no? Y que pues sí, no todos son reconocidos de la misma forma, ¿no? En el caso de Aurora Reyes, una de sus pinturas más famosas, que es acerca de las mujeres trabajadoras en México, se encuentra muy cerca acá en frente del Metro Valderas, que es enfrente de Televisa. Hay una escuela primaria que se llama, me parece que Revolución ¿no? Digamos, Primera Revolución, me parece, o algo que tiene que ver con la revolución. Y ahí justo, ¿no? En una pared está el mural de Aurora Reyes, ¿no? Que se encarga de pintar ella en el siglo pasado, pero es un mural que poco a poco se va haciendo, pues con el paso de los años se va notando, ¿no? Y que pues no hay mucho trabajo, hasta hace unos años no había mucho trabajo de rescate de ese muralismo, y que también Aurora Reyes es una gran poeta que también escribe poesía política en México, ¿no? Entonces, pues algo tan cercano, ¿no? Es decir, digo yo, ¿no? Tenemos todo esto cercano. Decíamos, Irma Pineda, decías tú, no da clases en la Pedagógica Nacional, ¿no? Es decir, pues nuestros autores y autoras pues están, ¿no? O sea, no pertenecen al pasado, no forman parte de la historia de un lugar lejano, ¿no? Sino que están ahí viviendo, y son personas que están plasmando y que están describiendo lo que están pasando, ¿no? O lo que estamos viviendo en la actualidad. Sí, justo de ahí retomo, bueno, no, más bien por ejemplo, de esta condición de discapacidad, ¿no? Particularmente de la discapacidad psicosocial, es que yo retomo, ¿no? Como este término de lo encarnado, ¿no? Porque es algo que transita en el cuerpo, ¿no? No es algo ajeno, que solamente la poesía de Irma Pineda en este caso, por ejemplo, sea escrita desde el escritorio o la laptop, que es lo que la herramienta o el dispositivo que ella utiliza, ¿no? Para escribir su poesía, ¿no? Es el cuerpo el que está involucrado ahí, ¿no? Y creo que el tema del cuerpo también, hablar del cuerpo de la mujer también es algo sumamente relevante, ¿no? Que ha sido exotizado, que ha sido mercantilizado, ¿no? Bajo ciertas pues instancias, ¿no? Ciertos dispositivos, ¿no? Que justamente estos dispositivos son o aceptados o cancelados dependiendo desde la posición donde mejor convenga, ¿no? Y que justamente pues el cuerpo es utilizado, ¿no? Y que no es ajeno, ¿no? La mujer, este cuerpo en donde habita otra vida, ¿no? Donde puede habitar otra vida, que alimenta, ¿no? Que justamente, pues a veces, ¿no? Es como ese primer momento, ¿no? Y que ya también otra editorial que se llama, bueno, ahorita no recuerdo el nombre de la editorial, pero que justamente lo que hace es
reunir todas estas voces de las mujeres, ¿no? Que han estado como en estas luchas constantes y hablan del cuerpo y del territorio, ¿no? Yo creo que la palabra forma parte del territorio, forma parte del cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que pues es importante también desde ahí, ¿no? Hablar, ¿no? Desde el cuerpo de la mujer, ¿no? Con cómo habita una mujer un cuerpo, ¿no? Y creo que cuestionarse y reflexionar alrededor de ello, pues también es relevante, ¿no? Hacer un análisis profundo, ¿no? En torno a qué implica el cuerpo de la mujer, ¿no? Dentro de la sociedad, dentro del pueblo originario, dentro de la comunidad, ¿no? Y a niveles más amplios también, ¿no? Sí, ¿no? Decíamos, podemos hablar de poesía política en algún sentido, pero eh, incluso podemos hablar de poesía política de mujeres o poesía política, ¿no? Justo, ¿no? Como para tratar de hacer visible dónde estamos situados, ¿no? Porque, pues sí, en la poesía política podemos hablar de muchas Sí, cosas, ¿no? claro. De la migración, de la guerra, de la pobreza o de la riqueza, dependiendo Sí. desde dónde se hable, ¿no? Y pues sí, no es uno de los géneros o de las cosas menos leídas, me parece, ¿no? Sí. Uno está acostumbrado a leer otras cosas, pero cuando uno se acerca a textos de alguna forma revolucionarios, hasta parece, pues si no soy comunista, ¿no? O no soy Ajá. marxista, o no soy para leer ese tipo de cosas, ¿no? Que viene, No soy resentido no soy político. resentido político, no soy un resentido social, ¿no? Ajá, sí. Estas grandes dicotomías o Sí. falsos, ¿no? De decir, o eres una cosa o eres otra, ¿no? Y vemos, pues, un error, pues, lógico, ¿no? Ajá, lógico y que justamente viene anclado al discurso de la modernidad, ¿no? Que justamente, bueno, ya me voy a ir más allá, ¿no? La modernidad surge a partir, bueno, muchos, bueno, están de acuerdo en que la modernidad surge en el Renacimiento, ¿no? Y que justamente este discurso de la modernidad trae toda esta ambigüedad, ¿no? Es eres o no eres, o eres de aquí o no eres de aquí, ¿no? Y que es algo que también ya hablábamos justo con Gabriel, ¿no? O sea, de pronto ese esencialismo que surge en las comunidades indígenas, ¿no? Es que como no traes esta prenda o no hablas la lengua, entonces no eres, ¿no? Pero pues es que no se trata de eso, justamente porque la historia es un entretejido mucho más amplio, ¿no? Que solo una prenda o solo una lengua, ¿no? Que son relevantes, sí, ¿no? Y que justamente aportan a todo este contexto histórico, pero que no son determinantes, ¿no? Recordaba a un filósofo de origen estadounidense, no recuerdo el nombre, pero hay algo, una idea que es interesante en él, ¿no? Que, digamos, una historia, ¿no? El dueño del estadio, un estadio, le dice a alguien, ¿no? Te voy a enseñar el estadio, ¿no? Uh-huh. Ya cuando va, dice, mira, esta es la butaca. Estas son las butacas, después lo lleva a la portería y dice, esta es la portería. Lo lleva al comedor y le dice, este es el comedor. Y el visitante dice, sí, pero ¿cuándo voy a conocer el estadio? ¿No? Uh-huh. Entonces diría este filósofo, lo que está sucediendo ahí es un error gramatical, ¿no? Él Uh-huh. le llama error gramatical, ¿no? Como si yo tomo una parte de algún objeto descontextualizado y digo, esto no es el objeto, Ajá. pues dice, eso es un error gramatical, ¿no? Porque una persona es la persona, pero también es el ojo, la nariz, la boca, Ajá. digamos, de alguna forma, Exacto. ¿no? Entonces, si lo pensamos de esa forma, pues los pueblos originarios son la lengua, la cultura, la vestimenta, ¿no? Exactamente. Y solo ver aisladas de alguna forma algún elemento de la cultura, pues diría yo, es un error gramatical, ¿no? Lo que estás haciendo está descontextualizando o estás deshumanizando, me estás, ¿no? Sí, claro. Haciendo particular un rasgo Que es parte del que es todo, ¿no? parte del todo, Uh-huh. ¿no? Es decir, no puedes, en el caso de las culturas, no puedes juzgar a una persona si se siente o no identificado por el todo, o por unas cosas en específico, si en realidad es toda una cultura la que aglutina, ¿no? Exactamente. La cultura originaria no es solo la lengua, ¿no? Es Ajá. toda una parte de tradiciones, de cosmovisión, de pensamiento, ¿no? De filosofía, De usos y de usos y costumbres. costumbres, ¿no? ¿No? Entonces ahí es donde surge el error gramatical, ¿no? De Ajá. tratar de particularizar las cosas. Ajá. Y justo yo creo que lo que hace Irma Pineda con su poesía es justamente rompe las fronteras, ¿no?
justo como ya lo decíamos, no solamente es lo que vivió ella, sino es lo que muchos vivimos, viven, ¿no? Entonces, bueno, me di a la tarea justamente de hallar el poema. Uh-huh. Y lo que aquí mencionan, digo, no lo voy a leer porque está en su lengua originaria, pero justo lo que aquí señalan es que este poema, ¿no? Justo trasciende, ¿no? Por ejemplo, ahora que se acerca también el 11 aniversario de los compañeros de Ayotzinapa, ¿no? Un aniversario más de los estudiantes del 68, ¿no? El siguiente mes, pues yo creo que es importante ir entretejiendo, ¿no? Justo estos acontecimientos con la poesía que Irma Pineda va realizando, ¿no? Ya en otro momento pues tendremos oportunidad de tener un acercamiento más a la poesía de Irma Pineda, pero que justamente, ¿no? Haces como este vínculo entre las compañeras del EZLN, ¿no? Lo que escribe Irma Pineda en torno a la experiencia que tuvo, ¿no? Por la invasión del ejército, la desaparición forzada de su padre, ¿no? Y cómo es que se va enraizando en otras, se va haciendo, es actual, ¿no? No es algo que pase, que pase desapercibido, es vigente, pareciera que es como si vivieras, ¿no? El tiempo pasado, ¿no? Y pues nada, bueno, no sé si quieres agregar algo, Daniel. Pues sí, ¿no? Que acercarnos a esta literatura, la literatura política, pues también es literatura, ¿no? Es parte de los estudios literarios, ¿no? Una cosa muy importante, que la literatura, si bien nos abre puertas, ¿no? Tal vez, digamos, epistemológicas o en la cabeza, ¿no? Algo sucede, nos abre muchas puertas porque aprendemos mucho, pues también la literatura nos da esta parte, ¿no? De lo político, donde aprendemos también de otra forma, ¿no? Y de otras cosas, y de la historia y de lo que sucede en nuestro país, ¿no? Entonces, la literatura, creo yo, debe leerse en todos los sentidos, ¿no? La poesía, la novela, el cuento, la crónica, ¿no? Y el realismo mágico y la poesía revolucionaria y Sí, todo, claro. ¿no? Porque eso aglutina la historia de nuestro país, ¿no? Y en el caso de las literaturas originarias, pues aún más, ¿no? Porque aglutina un país multicultural y multilingüístico, ¿no? Y eso me parece sumamente importante porque incluso escribir en lengua originaria o ser parte de una cultura originaria y escribir poesía, diría yo, ya es parte de la poesía o de la escritura, de la De las literatura social literaturas, sí, claro. revolucionaria, ¿no? Sí, y justo para cerrar con broche de oro, y hablando, ¿no? Retomando el tema de la corporalidad de la mujer, me gustaría leer este último poema de Irma Pineda. Dice, mujer, tierra soy, tierra abierta, tierra rasgada, tierra lastimada, tierra violentada, tierra que se duele por sus hermanas, tierra que no quiere ser arada por el odio, tierra que no quiere engendrar dolor, tierra que no quiere dar frutos amargos, tierra que se quiere secar, tierra que quiere llorar, tierra que ya no quiere sangrar, ¿no? Es el poema de Irma Pineda y que pues cerramos el programa con este poema, nos hubiera encantado leer un poco más, pero pues bueno, una cosa lleva a la otra y pues nada, este programa fue dedicado, ¿no? A Irma Pineda, que pues espero que nos escuche, nos vea en algún momento de la vida y que sepa que es importante para nuestra literatura en lenguas originarias y pues nada, me despido. Daniel, no sé si quieres. No, pues gracias por vernos otro día. Sí, pues nada, nos despedimos y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta pronto.